A las 7 de la mañana del 2 de septiembre de 2022, Richard Fletcher entendió que algo estaba mal. Su esposa, Eliza, había salido a correr antes del amanecer, como hacía casi todos los días, pero esta vez no había vuelto. Eliza Fletcher tenía 34 años. Era maestra de preescolar en la escuela episcopal St. Mary's, madre de 2 niños pequeños y una mujer de rutinas firmes. Se levantaba temprano, entrenaba mientras Memphis seguía a oscuras y regresaba a casa con tiempo para ducharse, prepararse y comenzar el día con su familia. Aquella mañana salió con pantalones cortos deportivos morados, una camiseta rosa, zapatillas, su teléfono y auriculares inalámbricos. Su ruta pasaba cerca de la Universidad de Memphis, una zona con movimiento durante el día, pero mucho más silenciosa antes de que saliera el sol. Cuando Richard despertó, Eliza no estaba en casa. No estaba en el baño, ni en la cocina, ni en ninguna habitación. Tampoco había señales de que hubiera regresado de correr. Para otra familia, unos minutos de retraso tal vez no habrían parecido graves. Para los Fletcher, sí. Eliza no desaparecía sin avisar. No cambiaba sus planes sin mandar un mensaje. Y sobre todo, no dejaba de volver cuando sus hijos estaban por comenzar la mañana. Richard llamó a personas cercanas. Nadie sabía nada. Luego salió a buscarla por lugares de su recorrido habitual. Recorrió calles, puntos cercanos y zonas donde ella podía haber pasado. No encontró nada. Entonces llamó a emergencias. Los primeros agentes tuvieron que considerar todas las posibilidades. Una persona adulta puede irse por voluntad propia. Puede sufrir una crisis, un accidente o un problema familiar. Pero desde el inicio, esa explicación no encajaba. Eliza no había llevado ropa extra, no había tomado documentos, no había preparado una ausencia. Había salido vestida para una actividad corta con la intención de regresar. Además, había un elemento que hizo que el caso recibiera atención inmediata. Eliza pertenecía a una familia muy conocida en Tennessee. Su abuelo, Joseph Orgill III, había desarrollado una importante compañía familiar de distribución mayorista de ferretería. Eso llevó a los investigadores a una hipótesis urgente. Si alguien sabía quién era, quizá podía tratarse de un secuestro por dinero. Durante las primeras horas, esa idea pesó sobre la búsqueda. Una mujer joven, conectada con una familia adinerada, desaparecida en una ruta predecible antes del amanecer. La policía esperaba la clase de señal que suele aparecer en un secuestro extorsivo. Una llamada, un mensaje, una exigencia, una prueba de vida. Pero no llegó nada. No hubo contacto con la familia, no hubo cifra, no hubo instrucciones. El silencio empezó a debilitar la teoría del rescate, aunque todavía no explicaba qué le había pasado a Eliza. La primera pista importante apareció en la calle. Un hombre que iba en bicicleta vio 2 objetos tirados cerca de la intersección de Central Avenue y Carling Street. Uno era un teléfono móvil con la pantalla destruida. El otro era una sandalia masculina tipo chancla de la marca Champion. El ciclista avisó a la policía. Cuando los agentes revisaron el teléfono, confirmaron que pertenecía a Eliza Fletcher. En ese momento, la investigación cambió. Ya no se trataba solamente de una mujer que no había vuelto a casa. Su teléfono estaba roto en la vía pública, en una zona de su recorrido. La escena sugería una interrupción violenta. La sandalia fue enviada a análisis. En el interior de una prenda así, pueden quedar rastros invisibles, sudor, células de piel, material biológico. El resultado apuntó a un nombre, Cleotha Upston, de 38 años. Upston no era desconocido para el sistema judicial. Había salido de prisión en noviembre de 2020, después de cumplir casi 20 años por un secuestro cometido cuando era adolescente. En el año 2000, Upston participó en el secuestro del abogado Kemper Durand. Según los registros judiciales, lo obligaron a entrar en el maletero de un vehículo y lo trasladaron por Memphis durante horas con la intención de llevarlo a cajeros automáticos para retirar dinero. Durand sobrevivió porque, durante una parada, vio a un guardia armado y pidió ayuda. Upston fue condenado a 20 años de prisión. Más de 2 décadas después, su ADN aparecía en una sandalia abandonada junto al teléfono roto de una mujer desaparecida.
Los detectives empezaron a reconstruir sus movimientos. Upston estaba vinculado a un complejo de apartamentos llamado Longview Gardens y también pasaba tiempo en la vivienda de su hermano. En ese entorno, algunas mujeres hablaron con los investigadores y dijeron que le temían. Afirmaron que las abordaba con propuestas sexuales a cambio de dinero y que a veces las observaba durante largos periodos en estacionamientos. Esos testimonios no probaban lo ocurrido con Eliza, pero ayudaban a explicar por qué la atención policial se concentró en él. Mientras tanto, las cámaras de seguridad cercanas a Central Avenue empezaron a formar una línea de tiempo. Alrededor de las 4:20 de la madrugada, un vehículo utilitario deportivo negro apareció circulando lentamente por calles próximas a la Universidad de Memphis. No parecía estar simplemente de paso. Se movía despacio, como si quien conducía estuviera observando las aceras. Ese detalle era clave. Eliza corría sola a una hora en que la ciudad todavía no estaba despierta. Las imágenes colocaban al vehículo cerca del área donde luego aparecieron el teléfono y la sandalia. Al revisar los registros, los investigadores descubrieron que el vehículo no estaba a nombre de Upston, sino a nombre de la novia de su hermano. Pero entre el ADN, las cámaras y las direcciones vinculadas a él, la conexión empezó a cerrarse. Después llegaron declaraciones de vecinos que aumentaron las sospechas. Varias personas dijeron haber visto a Upston limpiando con insistencia el interior del vehículo negro horas después de la desaparición. Según los testigos, usaba productos químicos y prestaba especial atención a la zona del pasajero. Para los investigadores, esa conducta era alarmante. Si Eliza había sido introducida por la fuerza en ese vehículo, el asiento, el suelo, la puerta o la consola podían contener sangre, cabello, fibras o células de piel. Una limpieza intensa poco después de la desaparición necesitaba una explicación. La reconstrucción del ataque empezó a tomar forma. Primero estaba la rutina de Eliza, una salida temprana, un recorrido conocido y la obligación de volver pronto a casa. Luego, la ubicación, Central Avenue y Carling Street. Después, el vehículo negro moviéndose lentamente por la zona. Luego, el teléfono roto y la sandalia perdida. Finalmente, el ADN que señalaba a Cleotha Upston. Las cámaras sugerían una escena rápida y violenta. El vehículo se acercó a la ruta de Eliza. El conductor la vio corriendo sola. Se produjo un ataque. Eliza luchó. Esa resistencia dejó pruebas en el asfalto. Su teléfono cayó y se rompió. La sandalia del agresor se desprendió durante el forcejeo. Dos objetos pequeños, quizá imposibles de recuperar en medio del caos, se convirtieron en la clave del caso. Mientras los detectives avanzaban, Memphis buscaba a Eliza. Su imagen circulaba por medios y redes. Familiares, voluntarios y agentes revisaban calles laterales, zonas verdes, terrenos vacíos y áreas industriales. Pero cada hora sin una llamada de rescate hacía menos probable la hipótesis inicial. No había negociación. No había exigencia económica. No había ninguna voz desconocida usando a Eliza como presión sobre su familia. Lo que quedaba era más simple y más inquietante. Una corredora sola. Un vehículo negro. Un ataque parcialmente registrado por cámaras y un sospechoso con antecedentes de secuestro. El 5 de septiembre de 2022, 3 días después de la desaparición, la búsqueda llegó a St. Victor Street. Frente al número 1666, había un terreno baldío cubierto de maleza, basura y rincones difíciles de ver desde la calle. Un transeúnte notó una bolsa de plástico cerca de la vía. Algo sobresalía de la abertura. Era tela. Unos pantalones cortos deportivos morados de mujer con manchas oscuras ya secas. El hombre no los tocó. Llamó a emergencias. Cuando los agentes llegaron, aseguraron el área y entraron en la maleza. El calor de Memphis había intensificado el olor de descomposición. Las moscas se concentraban en un punto del terreno. Allí encontraron el cuerpo de una mujer. El estado del cuerpo impedía una identificación visual inmediata, pero la ubicación, la ropa y la investigación en curso conectaban el hallazgo con Eliza Fletcher. La búsqueda, que había empezado con la posibilidad de un secuestro por rescate, terminó en un lote abandonado de Memphis.
No apareció una exigencia de dinero. No hubo indicios de negociación. La evidencia apuntaba a un ataque callejero, una lucha breve y un cuerpo abandonado entre la vegetación. Para entonces, la policía ya tenía los pilares del caso contra Cleotha Upston. El teléfono roto demostraba que Eliza no había seguido su camino ni se había ido por voluntad propia. La sandalia lo vinculaba biológicamente con la escena. Las cámaras colocaban el vehículo negro en el área durante la hora crítica. Los registros explicaban por qué el vehículo no aparecía directamente a su nombre. Los testigos lo situaban limpiando el interior después de la desaparición. Y sus antecedentes mostraban que ya había sido condenado por privar de libertad a otra persona. Cada pieza respondía a una pregunta. El teléfono respondía si Eliza seguía comunicada. No, su móvil estaba destruido en la calle. La sandalia respondía si hubo contacto físico. Sí, el agresor perdió una prenda durante el forcejeo. El ADN respondía quién estuvo allí. El rastro apuntaba a Upston. Las cámaras respondían cómo comenzó el acercamiento. Un vehículo negro circuló lentamente por la zona y luego quedó vinculado al punto donde Eliza desapareció. Los testigos respondían qué ocurrió después. El sospechoso fue visto limpiando el vehículo con productos químicos. Y el hallazgo en St. Victor Street respondió la pregunta que la familia temía desde el principio. Eliza no estaba retenida esperando un rescate. Había sido abandonada. Desde las primeras entrevistas, Richard Fletcher había insistido en algo esencial. Eliza no se iba sin avisar. No abandonaba a sus hijos. No rompía su rutina sin mandar un mensaje. Aquella información, que podía parecer solo familiar o emocional, tenía valor investigativo. Eliza había salido para una actividad corta. Su vida la esperaba en casa. Su ausencia no era una decisión, era una interrupción. Y esa interrupción quedó marcada en una intersección concreta, Central Avenue y Carling Street. La posición del teléfono y de la sandalia convirtió una desaparición en una escena de agresión. Desde ese punto, la investigación dejó de buscar explicaciones amplias y empezó a seguir rastros concretos. Al principio, el apellido de Eliza y la riqueza de su familia hicieron razonable pensar en un secuestro planificado. Pero la evidencia llevó hacia un motivo mucho menos elaborado y más perturbador. Según la reconstrucción policial, el agresor no necesitó conocer su historia familiar. No necesitó preparar una extorsión. No necesitó llamar a nadie. Bastó con encontrarla sola, a una hora vulnerable, dentro de una rutina que ella había repetido muchas veces. Eso fue lo que golpeó con tanta fuerza a Memphis. Eliza no era solamente una víctima vinculada a una familia conocida. Era una maestra que salía a correr antes de ir al aula. Era una madre que organizaba su entrenamiento alrededor de los horarios de sus hijos. Era una persona que confiaba en una costumbre diaria. Y fue precisamente esa costumbre la que permitió reconstruir sus últimos minutos. A las 4:20 de la madrugada, el vehículo negro aparece en cámaras. Poco después, Eliza se cruza con ese vehículo en su ruta. Hay un forcejeo. Caen el teléfono y la sandalia. El vehículo se marcha. Más tarde, Upston es visto limpiando el interior. 3 días después, un transeúnte encuentra ropa manchada en St. Victor Street. Luego, la policía localiza el cuerpo entre la vegetación. El orden de esos hechos eliminó muchas especulaciones. Si hubiera sido un secuestro por rescate, probablemente habría existido alguna comunicación. Si hubiera sido una desaparición voluntaria, el teléfono no habría quedado destruido en la calle. Si Upston no hubiera estado en la escena, su ADN no habría aparecido dentro de la sandalia. Si el vehículo no tuviera importancia, no habría sido limpiado con tanta urgencia después de la desaparición. Las contradicciones no estaban en una confesión. Estaban en los objetos. Un teléfono roto, una sandalia perdida, un vehículo registrado a nombre de otra persona. Una limpieza realizada demasiado pronto. Un cuerpo abandonado donde el calor y los insectos aceleraron la descomposición. En investigaciones así, la evidencia física puede hablar antes que cualquier sospechoso.
Aquí habló desde la primera mañana. La pantalla del móvil hablaba de un impacto. La sandalia hablaba de una lucha. La ubicación hablaba de una interceptación en la vía pública. La limpieza del vehículo sugería un intento de borrar rastros. La maleza de St. Victor Street mostraba que el cuerpo no fue ocultado con precisión, sino dejado en un lugar donde el agresor pensó que tardarían en mirar. Durante las primeras horas, la familia esperaba una llamada. Esperaba una exigencia. Esperaba cualquier señal de que Elisa estuviera viva y retenida. Pero el silencio también era una pista. Ese silencio indicaba que el crimen no giraba en torno a una negociación. Indicaba que Elisa no estaba siendo usada como moneda de cambio. Indicaba que el desenlace podía haber ocurrido antes de que la búsqueda tomara forma. El antecedente de Abston hizo que el caso resultara aún más inquietante. En el año 2000, Kemper Durant logró sobrevivir porque encontró una oportunidad mínima y pidió ayuda frente a un guardia armado. Ese instante cambió su destino. 22 años después, Elisa Fletcher no tuvo esa oportunidad. Su resistencia dejó pruebas, pero no logró detener el ataque. La sandalia que el agresor perdió se convirtió en una de las piezas más importantes del expediente. Sin ella, los detectives quizá habrían tardado más en ponerle nombre al sospechoso. Sin el teléfono roto, la intersección no habría sido identificada tan rápido como el punto de violencia. Sin las cámaras, el recorrido del vehículo habría sido más difícil de seguir. Sin los testigos que hablaron de la limpieza, la conducta posterior de Abston habría quedado menos clara. El caso avanzó porque cada pista cerró una puerta y abrió otra. Primero se descartó que Elisa solo estuviera retrasada. Luego se debilitó la posibilidad de una salida voluntaria. Después, el silencio hizo caer la teoría del rescate. Más tarde, el ADN identificó a un sospechoso. Las cámaras ubicaron el vehículo. Los testigos describieron la limpieza. Finalmente, el hallazgo en St. Victor Street confirmó que ya no se trataba de buscar a una persona desaparecida con vida, sino de investigar un homicidio. La escena final no se parecía en nada al comienzo. Al principio, los agentes estaban en una casa familiar, hablando con un esposo preocupado y tratando de entender por qué una corredora no había vuelto. 3 días después, estaban frente a un terreno baldío, una bolsa de plástico, ropa manchada y un olor que marcaba dónde debían entrar. Ese contraste hizo que el caso fuera tan brutal. Una mañana ordinaria, construida alrededor de una rutina saludable, terminó convertida en un expediente de ADN, cámaras, testimonios y restos encontrados en un lote abandonado. Muchos se preguntaron si Elisa había sido vigilada durante días. La evidencia disponible no demuestra un plan económico ni una extorsión preparada. Lo que sí muestra es un vehículo moviéndose lentamente, un ataque rápido y un intento posterior de eliminar rastros. No fue necesario un complot complejo para destruir una vida. Bastó un tramo oscuro en una ruta conocida. Bastó una ventana de minutos antes del amanecer. Bastó que un agresor con antecedentes graves coincidiera con una corredora sola. Elisa Fletcher había organizado su mañana para regresar antes de que sus hijos despertaran. Por eso salió tan temprano. Por eso su ausencia a las 7 fue tan alarmante. No era una mujer ignorando llamadas. Era una mujer que no había vuelto a una vida que le esperaba. Los investigadores pudieron reconstruir mucho, pero no todo. Pudieron ubicar la ruta, identificar el vehículo, rastrear el ADN, reunir testimonios sobre la limpieza y encontrar el cuerpo. Pero el expediente disponible no ofreció una explicación económica sólida. No apareció una exigencia de rescate. No apareció una negociación. No apareció un mensaje que indicara que alguien quería dinero de la familia Fletcher. Esa ausencia dejó el caso reducido a su núcleo más difícil de aceptar. Una mujer salió a correr por una zona que conocía. Un vehículo la interceptó. Un hombre la atacó. La subió al vehículo y 3 días después, su ropa y su cuerpo aparecieron en un terreno cubierto de maleza. Las cámaras no captaron cada segundo. Los objetos en la calle no podían contar el miedo, solo la lucha.
pero juntos formaron una secuencia lo bastante fuerte para llevar a los investigadores hasta Cleotha Upston. La sandalia abandonada junto al teléfono de Eliza fue el error que rompió el caso. Era una pieza pequeña, fácil de pasar por alto, pero contenía el rastro biológico que conectó a un hombre con antecedentes de secuestro con el lugar donde una madre y maestra desapareció antes del amanecer. Lo más perturbador no es solo que Eliza Fletcher fuera encontrada en St. Victor Street, es que mientras su familia esperaba una llamada de rescate, la verdad ya estaba tendida sobre el asfalto de Central Avenue y Carling Street. Un teléfono destruido, una sandalia perdida y una rutina de todos los días convertida en el último trayecto de su vida.